escribir, ya sea cantar, dibujar, cualquier expresión te ayuda tanto mentalmente y también espiritualmente. Bueno, aún todavía mi mamá me dice, ay, mi hijo, ¿te acuerdas cuando quería ser neurocirujano? Y, o sea, desde ahí ya supe, lo mío es licenciatura en artes visuales. ¿Y qué descubrí? Es difícil, claro, conseguir un trabajo, pero es lo mismo con todas las demás carreras existentes. No importa si estudio arquitectura, si estudio ingeniería, si estudio medicina, siempre va a ser muy difícil encontrar un trabajo en todo. Entonces dije, no, pues si ya de por sí haga lo que haga voy a batallar, pues mejor algo que me guste. Que, o sea, no sabes nada, te falta muchísimo por aprender. Qué bueno ya me ser consciente que, o sea, hay un mundo de posibilidades en cada técnica, en cada profesión, Sí, dentro sí. de las artes, en cada material, todo, o sea, es un universo. Más que yo soy así, no tengo remedio. Yo soy un caso perdido. He podido superar y creo que va a estar feliz a pesar de que aún queda mucho trayecto por recorrer. Yo estoy dispuesto, rigiéndome en cuanto a mis principios morales y éticos, a hacer todo lo que esté en mis manos para alcanzar mis metas. Estamos con cámara, con luz profesional. Gracias al invitado también. Y estoy interesado porque ya hemos tenido conversaciones con él fuera de cámaras y la verdad Sí, es sí, que es sí. bastante interesante. Muy bien, muy bien. Sobre todo ver esta perspectiva del arte que muchas veces nosotros no tenemos como ingenieros que somos. Pero qué mejor que él que se presente. Así que bienvenido. ¿Quién eres? ¿Cómo te buscan? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Qué tal? Buenas tardes. Para los que no me conozcan, mi nombre es Fred. Soy licenciado en artes visuales, originario de aquí, de Montemorelos, Nuevo León. Aquí nací. Espero no completar la frase y aquí moriré pero aquí he estado toda mi vida y me gusta mucho esta área creativa, lo que tiene que ver con producción. Por Claro, eso, claro. pues, Sí, no. decidí escoger esta carrera, ¿no? Qué chido, qué Y chido. respecto a lo que dijo Luis de que iluminación profesional, pues más o menos se hace el intento. Sí, pues Pues justamente nos acabo, más profesional que la de nosotros. sí, de lejos, ¿eh? Y la gente que nos va a estar viendo va a decir, cambiaron de iluminación. Bueno, fue Fred que nos echó la mano para que tuviéramos esta iluminación. Que nosotros, ojalá y cómo salga y nos quedamos con esta, ¿eh? Y poder recrearlo. Sí, poderle caerlo principalmente. Pero Fred, quiero preguntarte, ¿cómo es que eliges dedicarte al arte? Muy buena pregunta, Ricardo. Fíjate que yo antes quería a eso de, ¿qué será? Quinto de primaria, cuarto de primaria, yo quería medicina. Bueno, más que medicina decía, quiero ser neurocirujano, porque a mí me gusta mucho y admiro mucho a este señor Ben Carson, que fue el primer neurocirujano en hacer una cirugía de bebés que están compartiendo cráneo. Ok, Eso fue por ahí de los 80s más o menos. Entonces, en su momento, pues fue considerado el mejor neurocirujano del mundo, ¿no? Y, o sea, lo admiraba tanto, me leí su libro, su autobiografía, veía cada rato la película basada en su vida, y yo decía, pues quiero ser neurocirujano. Aún todavía mi mamá me dice, ay, mi hijo, ¿te acuerdas cuando quería ser neurocirujano? sí, Pero pues conforme uno va madurando y va entendiendo un poquito más cómo funciona el mundo, y aparte teniendo a una hermana mayor que también que ella sí se metió en medicina y vi cómo eran las desveladas y todo el sufrimiento. No solo eso, pero o sea, eso y otros factores me dijeron decir, es que la salud no es tanto para mí, a lo mejor puede ser para alguien más, porque, o sea, debes estar interesado en lo que es biología, física, química, y pues sus derivadas, ¿no? Que son las farmacéuticas, la anatomía, eh, tantas cosas que dije, no es para mí. Entonces dije, es que a mí siempre me ha gustado dibujar. Yo me acuerdo que desde muy pequeño, de hecho yo creo que por ejemplo, en la primero de primaria, me acuerdo que nos hicieron dibujar animalitos. Yo veía cómo los otros niños dibujaban, por ejemplo, una jirafa y hacían un circulito sí. y
2 puntos y una boca, así o sea, la curva que era la boca de sonriente, ¿no? Y yo decía, espérate, o sea, primero la jirafa, de un lado solo se le ve un ojo. Y aparte tiene como un bulto aquí, un bulto acá, tiene como antenas, ¿por qué no se los añaden? Entonces, por ahí ya estaba como ese lado analítico, ese lado de que ves un poquito los detalles, ¿no? Ya después le dije a mi mamá, me quiero meter a clases de dibujo. Me metió y ahí empecé a ver lo básico, lo básico, lo básico, hasta en secundaria que pues en la adolescencia, en la pubertad, me dio mucho por dibujar Dragon Ball, Sí, dibujar todos, Gokus. Yo creo que todos cuando Ajá, entramos a dibujar anime, ¿no? anime, sí. Sí. Yo creo que incluso fue mi época más rebelde porque me acuerdo que ya empecé a llevar física y un poquito de matemáticas, de ecuaciones de segundo, tercer grado. Pero como que me valía mucho, o sea, yo me la pasaba dibujando en esas clases porque pues no me interesaba. Y yo creo que al final me ayudó porque realmente es una muy buena base para entender la anatomía, Ok, ok. cómo funcionan los músculos, que están súper exagerados, ¿no? Pero o sea, justamente esa exageración ya te hace comprender, aquí va el bíceps, atrás tiene los tríceps, luego viene el hombro, después Sí, el pecho, todo eso, ¿no? Y también empiezas a ver un poquito de perspectiva. Y, o sea, desde ahí ya supe, lo mío es licenciatura en artes visuales. Incluso a pesar de decir lo típico, que a lo mejor lo aparcamos un poquito más adelante de te vas a morir de hambre, de qué vas a trabajar, no sé, hay muy poquita oferta laboral, vas a batallar mucho, pero pues, o sea, ¿para qué estudiar otra cosa que no me interesa nada más que esto? Y pues al final yo creo que el tiempo ya le va dando la razón a uno, ¿no? Me gustaría abordarlo de una vez, o sea, algo que nosotros nos enfrentamos cuando iniciamos este proyecto es esta lucha entre la voz de otros y la voz propia. Ujú. Esta lucha de donde te dicen los demás, esto que estás haciendo no es una pérdida de tiempo, a nosotros nos decían, o ¿por qué no haces algo de verdad? O como tú mismo lo dijiste, en una carrera artística te vas a morir de hambre, no vas a encontrar oferta laboral. ¿Cómo haces para luchar en agarrar en tu camino y enfrentarte constantemente a estas dos voces, donde tu corazón dice, por aquí es, confía en el camino, confía en el proceso, y tu familia, tus amigos, inclusive una parte lógica de nosotros mismos que todo el mundo nos hemos dejado llevar por eso, Ujú. también de repente dice, oye, ¿y si mejor me doy la vuelta y regreso a un trabajo de verdad, entre muchas comillas? Ajá. Pues yo creo que más que nada es el miedo nuestro a decir, es que, o sea, no es que no, y pues tenemos razón, no lo están diciendo en mal plan, porque, o Ujú. sea, quieren claro. que te vaya bien. Y es sabio seguir los consejos de gente ya más experimentada, ¿no? Pero pues a mí me marcó mucho una frase no, pero una serie de parámetros que me gustó para decir, es que yo quiero estudiar eso y voy a estudiar eso. Tenían que ser 3 cosas para escoger una carrera. Uno, que tenga buena oferta laboral. Y entonces, por así, en ese entonces dije, no, pues bueno, ya, esa no. Pero ¿cuáles eran las otras dos? Que te guste y que seas bueno en esa profesión. Entonces, de esas 3, mínimo debes tener 2. Si tienes menos de 2, esa carrera no es para ti. Porque a lo mejor te puede no gustar, pero puede ser bueno y tiene Sí, claro. buena oferta laboral. O a lo mejor tiene buena oferta laboral, pero no eres bueno, pero te gusta. Entonces el mero hecho que te guste ya va a hacer que trabajes, practiques y vas a ir mejorando naturalmente. O sea, sí o sí debes tener esas dos. Y dije, ¿sabes qué? Yo soy bueno y me gusta mucho. Entonces voy a entrarle. Y de ahí empecé a, como por así, no ignorar esos comentarios de, pero te vas a morir de hambre, de cómo vas a
trabajar si ¿cuándo piden un artista en una empresa, no? Entonces dije, ok, voy a estudiar casos, voy a preguntar a lo mejor egresados de la carrera. ¿Y qué descubrí? Que es difícil, claro, conseguir un trabajo, pero es lo mismo con todas las demás carreras existentes. No importa si estudio arquitectura, si estudio ingeniería, si estudio medicina, siempre va a ser muy difícil encontrar un trabajo en todo. Entonces dije, no, pues si ya de por sí haga lo que haga voy a batallar, pues mejor algo que me guste. Mejor batallo haciendo algo que me guste. Claro. Sí, porque esto es algo que nos dicen siempre, ¿verdad? No, pues que estás haciendo algo que a lo mejor no te va a dejar, ¿no? Pero pues si al final es algo que te gusta y es algo que pues quieres hacer, pues ¿por qué no hacerlo, no? Si bien estos comentarios que nos llegan a decir, pues nos llegan a pesar, a veces nos llegan a tambalear poquito, porque en realidad es que hay poca oferta laboral en ciertas áreas, pues si nos gusta, pues ¿qué nos da, no? En todas las áreas vas a batallar, no es como que vaya a ser tan fácil, incluso agarrando la mejor carrera que haya en el área laboral, ¿no? Ya que, bueno, entras a la universidad, ¿sí? ¿Qué fue lo primero que te impacta al momento de estudiar ya la carrera de artes? Porque yo me imagino que estudiar la carrera de artes o la licenciatura en artes es, llega el profe y se pone a pintar. O sea, Okay. ¿cómo es una clase? ¿Qué fue lo primero que te impacta al momento de llegar a la clase de artes principal? Pues yo creo que lo primero que impacta es la típica frase, mientras más sé que no sé nada. O sea, cuando llegas te dan como que la bofetada de la realidad de que, o sea, tú vienes en plan, pues yo sí sé dibujar, voy a destacarme en varias materias y quizás, no, o sea, hay muchos, se dice academicismos, muchos principios artísticos, estéticos que debes aprender y tener esa base para entonces ya decir, ok, ya sé todas las reglas, ahora quiero innovar y romper las reglas. Pero para poder romper las reglas ocupas conocer las reglas, ¿no? Entonces, primero eso, que, o sea, no sabes nada, te falta muchísimo por aprender. Y yo creo que ya ahorita egresado, pues qué bueno ya me ser consciente que, o sea, hay un mundo de posibilidades en cada técnica, en cada profesión Sí, dentro sí. de las artes, en cada material, todo, o sea, es un universo, más que un universo. Eso fue lo que te impacta al inicio. Yo porque te digo, yo creo que me imagino las clases o sea, están pintando todo el tiempo o están haciendo esculturas o algo. Ya que lo explicas de esta manera, oye, también estudiamos un poco la historia, ¿no? De todo esto porque tienes que aprender las bases para poder hacer lo que dices tú, romper y hacer nuevas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Y justo, bueno, al menos en el plan académico que a mí me tocó, se dividía en dos, porque son 4 años, ¿no? Ok. Primero, los dos, que es 2 y un semestre, creo, lo que es academicismo. O sea, vamos a ver historia del arte, historia de la humanidad, cómo ha ido evolucionando la filosofía y la sociología humana a través de la historia, cómo eso ha impactado, la importancia del arte para entender también esas civilizaciones antiguas, em, cómo X color te puede dar X sensación, qué cosas pueden ser académicamente correctas y cuáles no, que esos son los que te hacen decir está mal hecho o qué bonito, te salió muy bien, ¿no? Ok. Y ya después se invierte la tortilla, por así decirlo, porque ahora experimenta, quiero que pruebes estas nuevas técnicas contemporáneas. Paréntesis, contemporáneo quiere decir lo que es de ahorita, o sea, si yo hago un dibujo clásico, por así decirlo, es un dibujo contemporáneo, porque pues normalmente decimos contemporáneo y ya se nos viene a mente el plátano en la pared, ¿no? O algo más de ese tipo, pero contemporáneo es lo de hoy. Ok. Entonces nos muestran más técnicas contemporáneas
historia un poquito más reciente, más específica, como ahora en vez de historia universal, historia del arte en México, cómo ha evolucionado el arte en México, qué pasa ahora, la inteligencia artificial, los NFTs, o sea, también se tratan temas actuales y lo importante, al igual que un médico, hay que estar siempre actualizados, porque el que no se actualiza se queda atrás. Me gustaría preguntarte, porque algo que yo experimenté cuando hice mi carrera de ingeniería es que mi mente se fue haciendo muy lógica, se fue haciendo pensar en procesos, pensar en soluciones, pensar en optimizar todo lo posible. Y yo me pregunto si tú vistes un cambio así radical en tu manera de pensar o desde un inicio ya venías con más o menos una idea de ahora sí que confiar en los procesos, que se podría decir religiosa o figurativamente, en la vida, confiar en los procesos porque, verás, yo soy cristiano y yo creo que todos se hace esta alegoría de que somos vasijas de barro o que todo es una obra de arte y que cada pieza tiene un propósito. Y yo me pregunto si tú llegaste a una conclusión parecida a lo largo de la carrera o ya venías con esta conclusión o cómo cambió tu mentalidad, cómo cambió tu forma de ver las cosas al momento de ponerte tan en contacto con el arte. Bueno, primeramente sí te moldean la mente para desarrollar, en este caso, el hemisferio derecho, que es el lado creativo, es el lado más, es como espontáneo, ¿no? Te enseñan a tener cierto valor estético en todo. Te enseñan a como a activar el modo artista, porque también se puede desactivar, activar y desactivar a voluntad. Por ejemplo, no sé, un ejercicio que me gusta hacer, es decir, dame algo, no sé, acá hay una pluma. Ok, yo te puedo convertir esta pluma en una obra de arte. Entonces, tiene color blanco, tiene color negro, tiene un sobresaliente de metal. Entonces, esto puede representar la creencia asiática del yin y el yang. Está pensada para que cuando gire salga algo filoso, por lo tanto significa que a través de como varía más, como hay más variedad de blanco que de negro, entonces es la maldad dentro de lo bueno. Entonces también nos recuerda cómo esta punta nos puede, o sea, esto es un ejercicio, ¿no? Entonces es algo como que se puede desactivar, activar, desactivar, activar. Y yéndome al otro punto, en cuanto a la espiritualidad, la religión, primeramente el arte es 100% espiritual. Muy difícil que alguien que diga no tener ninguna creencia espiritual o religiosa puede ser exitoso en el arte. Porque el arte es algo que no se puede como tal medir, no se puede decir dura esto, porque es lo que pide el método científico. Decir, yo quiero comprobarlo una y mil veces hasta decir, ok, entonces sí pasa así. Pero el arte es algo, por así decirlo, más elevado, que, o sea, no se puede meter dentro de lo que hoy se entiende como científico. Que eso es algo muy interesante, es un debate que hemos tenido en la carrera y yo hice un ensayo al respecto, que realmente el arte sí se debería considerar ciencia porque, o sea, genera emociones, genera reflexión, pero al no poder entrar dentro del filtro de método científico, no se le puede considerar ciencia. Entonces, pues al no ser algo científico, entonces es meramente espiritual. Y de hecho, está comprobado una materia que llevamos que se llama psicología del arte. Está comprobado que muchos, independientemente de sus creencias religiosas, cuando hacen sus rituales, ya sea prender velas, salir a caminar, se nota que la creatividad, la inspiración, por así decirlo, les llega más rápido. Bloquean todo lo que no les permite
avanzar en ese proceso creativo. Cómo yo puedo tomar, en este caso, la pluma y decir, representa el yin y el yang. O sea, ya estoy metiendo algo espiritual. Todo en el arte es espiritual. Qué Entonces, interesante. esto, incluso a los que no estaban tan metidos en el tema religioso espiritual, les obligó aunque sea, empaparse un poco, ¿no? Igualmente, que como Luis, yo soy cristiano, me ayudó a mí en mi vida espiritual como, así como cuando haces te amarras las agujetas y voy a hacer un doble nudo para que aguante más ese doble nudo, yo creo. Para mí fue toda esta experiencia artística, espiritual, religiosa. Me parece muy interesante porque algo que he ido aprendiendo un poco a lo largo de la vida es que todos tenemos que tener un poco de arte en nuestra vida, de una o de otra manera. O sea, sí, el fomentar este lado artístico que a los ingenieros tanto nos cercenaron en las universidades es porque nos dicen piensa en números y no pienses de manera creativa más que para solucionar los problemas. Eso es para lo único que sirves. Y de hecho algo que hablábamos mucho Ricardo y yo fuera de cámaras es de que cuando empezamos con este proyecto y empezamos un poquito a buscar cómo hablar, buscar cómo comunicarnos, nos dimos cuenta del potencial desperdiciado que tenemos la gente de nuestro gremio, de la ingeniería o del área lógica, porque nos cerramos a toda esta maravilla de lo que es el arte. Y como tú lo dices, me gusta mucho esto que dices del doble nudo, porque yo siento que el aprender a comunicarte, el aprender a hacer arte de alguna manera, dibujar, a simplemente liberar lo que traes en la cabeza de una u otra manera, te ayuda como ese doble nudo para seguir avanzando en la vida. Porque también eso es algo que he dicho a Ricardo. Hace un tiempo yo empecé a escribir en una libreta sin ningún tipo de fin. Y me he dado cuenta que escribiendo me ha ayudado a sacar mucho mis ideas y al punto de que ahorita Ricardo es de tecnología y de hacer sus notas en el celular. Yo prefiero agarrar el lápiz y el papel y sentir lo que estoy escribiendo, o sea, ser plenamente consciente de lo que estoy escribiendo. Me gusta y también quiero preguntarte la importancia del arte. Como ya lo dije, nosotros creemos que el arte es importante para la manera de vivir de uno. Sí. Me imagino que tú tienes una perspectiva Sí. parecida y me gustaría añadir a la pregunta, Ajá. ¿cómo ves a la sociedad actual en relación a estas partes artísticas, este arte? Inclusive podemos mojarnos un poquito con lo de el arte moderno que se vende o que se llama en ciertas galerías. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, realmente todo humano nace creativo, nace con una necesidad artística. Lo podemos ver en los niños. Todos los niños les gusta dibujar. A todos los niños les gusta jugar, dibujar, pintar, expresarse. Conforme uno va creciendo, la sociedad inconsciente o conscientemente va matando ese lado creativo y por eso ya es muy raro ver a alguien que le guste expresarse de forma creativa, ya sea pintar, dibujar, escribir, pero al ser algo de necesidad, no sé si escucharon la pirámide de Maslow, que creó el psicólogo Maslow, que o sea, es la pirámide de la necesidad, ¿no? Primero la fisiología, como respirar, comer, tomar agua y así. El último piso, ahí es la expresión artística. Entonces, cuando te expresas así, es que estás completando al 100% las necesidades que tú como humano necesitas, tienes, ¿no? Entonces, ya sea escribir, ya sea cantar, dibujar, cualquier expresión te ayuda, tanto mentalmente y también espiritualmente. Sin tener tanto que hablar de religión, espiritualmente, es lo que te llena más que nada la expresión artística. Y no me acuerdo la otra Entonces duda que también me habías dicho. el cómo ves, el cómo ha ido evolucionando un poco lo que es el arte moderno, las expresiones artísticas modernas, o inclusive la relación que tiene actualmente la sociedad con el arte. Ok, bueno, a través de la historia,
lo que tenemos registrado en obras para clasificarlas en periodos, mayormente los artistas, más que nada pintores y escultores, incluso músicos, pues eran vistos más como artesanos, porque decían, ok, o sea, pues pinta bien, no, sí, crea bonita música, pero o sea, no se tenía esa perspectiva de, el artista es alguien incomprendido, es alguien con pensamientos más elevados que los nuestros. Eran más como un oficio más. Ujú. Entonces, por encargos, por ejemplo, me gusta mucho este cuadro de las Meninas de Velázquez, que, o sea, se le pidió un retrato de la familia real. Pero ¿qué hizo él? Creó toda una composición, puso a las hijas de los reyes primero, junto a las criadas, puso al sirviente que estaba pasando por ahí, se puso a él mismo en el cuadro en primer plano y a los reyes los puso por ahí chiquito en una esquinita del cuadro. O sea, cumplió con lo que se le pidió, pero de cierta forma lo adaptó para entonces él poder expresar lo que él quería, ¿no? Así, poco a poco se fue ganando el mito del artista, y entonces ya ahora sí, en más o menos siglo XIX, siglo XX, es que ya se empezó a tener ya, el artista, y ahí ya solamente se dedicaban a expresar lo que ellos sentían. Ya no nada de encargos, porque si no me van a limitar a mi creatividad o yo no me rebajo a hacer encargos de alguien. Yo solo expreso mis ideas. Y entonces ya surgió todo lo que sería pues el expresionismo, cubismo, impresionismo, todos los sismos del siglo XX, ¿no? Y eso fue un choque, ¿no? Entre lo que se tenía de siglos hasta milenios de lo que es correcto. Y entonces, mm, ¿cómo sabemos cuándo es algo arte y cuándo no? ¿Por qué un cuadro de Velázquez barroco sí es arte, pero por qué el Guernica de Picasso también lo debemos considerar arte? Entonces ahí cuando sale el arte conceptual, como que es casi una protesta, ¿no? De decir, para hacernos reflexionar de, o sea, ¿qué es arte? Y te ponen un urinario, ¿no? Entonces ahí ya empieza todo este rollo Sí, sí, sí. de el arte conceptual, y que se ha prolongado hasta estos días. Más que nada, pues es hablando a nivel de económico y administrativo y de negocios, pues es más fácil crear algo con un objeto, un vaso de desechable y ponerlo así, y mira, vale $1,000,000, que decir, voy a crear un cuadro de 10 metros por 20 metros y entonces eso sí lo voy a vender a $1,000,000. O sea, pues por temas de rentabilidad, más que nada, se ha promovido mucho Arte este muerto. tipo de arte, ¿no? Entonces ya los mayores museos del mundo, el MoMA, no sé, tienen este tipo de arte. Jumex, por ejemplo, o lo que es considerado contemporáneo, debe ser a fuerza de ese tipo de lenguajes, pero pues no necesariamente, ¿no? Y así es como se ha ido poco a poco perdiendo como que dentro del mundo del arte, porque en la sociedad en general aún se sigue valorando un dibujo bien hecho, una pintura bien hecha, una escultura que se ve real y dices, oye, te quedó muy bien, ¿no? Pero ya a nivel de los altos del arte dicen, eres un figurista, un naturista más, yo me voy más allá. Lo importante es el concepto que yo estoy dando. Y o sea, es muy respetable y hay obras conceptuales también muy interesantes que a mí me gustan mucho. Pero sí se nota cuando solamente es para pues lavar dinero, para que un millonario lo compre y pueda Ay, pagar menos claro. impuestos. Este, o sea, es casi una, no sé si mafia no sería, pero pues es un rollo que se está haciendo en el mundo del arte ahorita. Pero poco a poco ya como que el arte se está intentando volver
a convivir con la sociedad en general y ya ahora la gente común ya puede opinar más. Y más que ahora cuando llegó el internet y las redes sociales, o sea, todo el mundo puede opinar. Sí, y más fue un boom cuando empiezan a salir este arte, ¿no? De el plátano en la pared, de la gente opinando de, oye, ¿esto es arte? ¿O para qué? O sea, ¿qué es el arte principalmente? Y yo veía hace mucho videos de una persona que se dedica al tema de la pintura y lo llamaba Ujú. de un tema, decía, "Oh, es que hay arte y hay ese tipo de arte, ¿no? De hoy, es aquí, imagínatelo, ¿no? No solamente veas la figura, sino lo que sientes a través de la figura y no lo sé, digo, a lo mejor, o no sé si esto para mí es arte o por qué no siento nada al momento de verlo, ¿no? Pero también sentía que el arte, o principalmente esos artistas, lo hacían para artistas, no lo hacían para gente, ¿no? Eran más como para decirles, oye, mira, yo soy más artista que tú, ¿no? No lo sé, ¿verdad? Pero esta persona hablaba de esto y decía, es que ese arte no es arte, lo llamaban parte, algo así, una cosa bien extraña, ¿no? De, oye, ¿cómo me vas a vender un plátano pegado como concepto? ¿Cómo me vas a vender el de dos personas caminando alrededor de una, no sé, no sé si vieron que eran dos personas que caminaban en una escalera, uno se aventaba o te volvía a regresarse y era que al final se iban a Ujú. reencontrar, ¿no? Mm, Quizás a lo mejor el concepto del arte que tenemos nosotros va relacionado con el tema de la pintura y no va relacionado con ese tema. Ahora hay un montón de los NFTs, por ejemplo, pues también era arte, ¿no? O sea, todo lo que está pasando con el tema de la inteligencia artificial, que principalmente para allá a mí me pregunta, ¿qué onda con el tema de de la IA? ¿Qué onda con este tema? ¿Tú también estás un poco a favor o dices, está chido siempre y cuando lo hacen como herramienta? Bueno, yo totalmente digo, o sea, a favor. Ok. Yo estoy a favor, porque no es que solo se use como herramienta, es que es eso, una herramienta, porque realmente es un facilitador. Yo ya teniendo la imagen que quiero en mi cabeza, yo le puedo especificar qué píxel quiero cambiar. Puedo decirle que el pasto lo haga morado, o sea, pero o sea, yo tengo la idea. Sí, sí, claro. Pero cuando a alguna persona no formada artísticamente le dice algo muy ambiguo, hazme un paisaje, le puede soltar cualquier cosa. Y se nota cuando es como este estilo IA, ¿no? Por ejemplo, que ChatGPT pone las imágenes como amarillas, ¿no? Se nota. Pero pues realmente al final es una técnica más, porque justamente también es algo es un conflicto que hay dentro del mundo del arte, el concepto versus la técnica. Eh, por ejemplo, el arte contemporáneo conceptual dice eso, yo no estoy usando nada de técnica, pero el concepto es lo importante. Pero también hay otro extremo, donde la técnica es todo y no hay nada de concepto. Si yo te dibujo o te pinto una vaca en un pradero, pues dices qué bonito, pero artísticamente o conceptualmente, pues ¿qué me quieres decir? Y yo, pues no, pues es una vaca. O sea, no me estás aportando nada a mí, no le aportas nada a la sociedad y al final termina siendo una artesanía, que creo que es importante definir eso, los distintos tipos de ¿cómo le puedo llamar? Vamos a ponerle distintos tipos de arte, pero pues no todos son arte. Lo más bajo sería manualidad, que es para que los niños se distraigan, para tener las manos ocupadas. Después viene la artesanía, que ahí podrían estar los alfareros, los que trabajan el cuero, o sea, cosas que tienen utilidad, que vas a usar en tu día a día y los producen en masa. O sea, Mm. el señor te puede vender una taza, este, pues, Sí, con pintura. pintura y todo, que se hizo desde cero, él la moldeó en el torno y todo, pero o sea, él hizo también 100 más. Pero pues tiene su valor y incluso él puede poner su toque. Mm. Por eso es artesanía. Después, más elevado, viene expresión artística, que ahí es ya donde estábamos hablando de la escritura,
de pintar, o sea, porque es algo que el humano tiene por necesidad, expresarse artísticamente, pero no tiene ya sea los parámetros o el concepto tan profundo para decir es una obra de arte. Por ejemplo, mis garabatos que puedo hacer yo para, no sé, querer expresarme con alguna emoción o algún acontecimiento, pues, o sea, lo hice en el momento o lo hago para desahogarme, ¿no? Pero ahí yo no estuve pensando en la composición, no estuve pensando en los trazos, en el color, porque al final de cuentas todo eso importa para hacer una obra de arte. Y ya después vienen las obras maestras. Ok. La obra de arte puedes sacarle mil y una interpretación, pero es eso. Al final llega un punto donde ya no puedes sacarle más, no puedes exprimirle más. Pero las obras maestras, pasen 1000 años, 2000 años, siempre vas a encontrar algo nuevo. Vas a tener una interpretación nueva. A lo mejor eres ahora otra persona y ahora que volviste a ver esa obra, la sientes totalmente diferente. Eso es una obra maestra. Ok, ok. Digo, yo creo que lo puedo interpretar en cualquier farsa, ¿no? Yo creo que vete un libro, cuando lo lees diferente, o sea, lo lees de joven y luego lo leas de adulto y totalmente te da otra vibra, ¿no? O sea, Sí, totalmente lo entiendes de otra manera y dices, oye, lo leí de joven y no le entendía y ahora le estoy entendiendo de otra manera, o sea, de joven le entendí otra cosa, pero ahora me llegó con otra cosa. sí, sí. Y ya retomando el tema de la inteligencia artificial, justamente es eso. Los, algunos artistas digitales que están abiertamente diciendo que prohíban la IA, que no usen IA, es porque la IA les quita ese paso de pues pintarlo manualmente en la computadora, pero pues lo importante es en este caso el concepto, es un medio por el cual yo puedo generar una imagen, un modelo 3D, pero pues si la Sigue IA, siendo si tú. yo no le doy la orden a la IA, ella no va a hacer nada. Yo le tengo que decir específicamente lo que quiero. Una cosa es decir, yo lo puedo hacer, que o sea, está bien, muy bien, pero si no lo sabes hacer, pero tienes igual la idea, o sea, también tiene sus méritos. El Claro. arquitecto a lo mejor no sabe todo sobre la construcción, de electricidad, de plomería, pero o sea, él está dirigiendo, está coordinando y al final, pues el que se lleva los créditos es el arquitecto, ¿no? Porque es el que hizo el diseño, es el que coordinó para que se haga todo como él quería. Pero pues, o sea, claro que también se le da crédito a los albañiles y a los Claro, claro. Ujú. electricistas, pero o sea, pues el arquitecto es el que dice, acomódelo así, ponlo así. Así es exactamente, siento lo mismo que el artista con la inteligencia artificial. A mí me gusta mucho yo tengo mi cierto dilema con la inteligencia artificial, no tanto con la herramienta, porque realmente me gusta mucho el que se abrieran las puertas a gente como yo que no tengo formación artística como tal, a poder hacer una imagen que más o menos se asemeja a lo que yo quería describir. Sin embargo, lo que sí estoy en contra, y es algo que ya lo he dicho abiertamente en este programa, es esta gente que sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de pues, nada, simplemente agarra la IA y se empiezan a vender trabajos como arte de IA sin, o sea, sé que lo que te saca ChatGPT es el producto terminado. Yo le digo a Ricardo, me parece bien que lo usen como herramienta, porque para eso está. Simplemente yo sí creo que tiene que haber un cierto trabajo de retoque o lo que sea, o sea, esa parte humana que se le da al arte. Y ese es mi dilema porque yo he visto mucha gente que ya lo he quemado muchas veces, pero es un anuncio que te dice cómo vender libros en Amazon. Y parte del anuncio es que tú no vas a tener ni siquiera que escribir el libro y puedes venderlo. Y yo me quedé como que, oye, es que eso es deshonesto. O sea, yo entiendo, te lo está dando una inteligencia artificial, yo entiendo, pues se supone que es este derecho abierto, puedes hacer lo que quieras con eso, pero por lo menos a mí me parece que una inteligencia artificial, de momento, al punto en el que estamos, no te logra
simular los sentimientos o los mensajes que quieres dar. Simplemente te da una plantilla plana, una plantilla sin alma, que es así como lo llamo. Y también quiero tocar un poco del tema del sin alma, porque algo que hemos visto mucho, o yo he visto mucho alrededor, es cada vez siento que todo lo que conlleva el arte, el entretenimiento, se está volviendo cada vez más comercial. Que cada vez lo hacemos o lo hacen más por generar el dinero que por impactar algo. Y le digo a Ricardo que inclusive yo he llegado a un punto donde he dejado de escuchar mucha música comercial y he estado escuchando música de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque las personas que sí quieren comunicar algo, que no lo hacen tanto por el dinero, están encontrando una herramienta para formar el mensaje. Y a mí me gustaría preguntarte, o sea, ¿cuál es tu perspectiva? Tú que ves con más claridad el entorno. Yo lo digo desde un punto de vista de consumidor, pero tú que pues, trabajas, que estudiaste de ello, ¿cómo ves el entretenimiento? ¿Cómo ves? ¿Sientes que también se está volviendo más comercial? ¿O al contrario, sientes que la gente está teniendo esta posibilidad para expresarse cada vez más? Bueno, yo creo que al final todo se reduce a qué tipo de producto o qué tipo de contenido vas a consumir o vas a comprar. Porque al menos un ojo entrenado te va a decir, esta imagen, a lo mejor no sé si está hecha con ella o no, pero o sea, es una muy fea imagen. Uh-huh. Te lo va a decir por el color, por la anatomía, por la composición. O sea, pues no, o sea, está mal, se ve fea por mil y un cosas. Entonces, esa es una. A lo mejor para el ojo no entrenado puede decir, pues qué bonito, ¿no? Pero pues al final es eso. Es algo comercial de que lo masticas y listo. Pero no va a ser una imagen que se te quede impregnada en la mente para siempre. Bueno, hay algunas que sí se han quedado como que en la cultura popular de internet, pero o sea, son muy, muy escasas, ¿no? Pero justamente también es porque alguien que sabía que, o sea, puede pegar en internet, le especificó a la IA qué es lo que quiere, ¿no? O sea, la IA como tal no te lo puede dar. Lo de los libros de Amazon, pues cada quien es libre de comprar lo que quiere, ¿no? Que haga lo que quiera con su dinero. Pero pues igual, no, incluso un libro hecho 100%, que está hecho, escrito, redactado por un humano, pues también hay que diferenciar entre un buen escritor y un mal escritor, ¿no? Entonces, sí o sí, siempre la IA se nota Claro. cuando está hecho con IA. O incluso aunque no lo notes, decir, o sea, Sí, se claro. ve que este es un mal escritor. O sea, la historia no está muy mal hecha, no tiene sentido, tiene muchas incoherencias. O sea, pues siempre hay que diferenciar, ¿no? Lo que es un buen producto y lo que es un mal producto, o en este caso también contenido, ¿no? En el caso de la música, pues yo siento que igual lo mismo. Es cierto que Claro. todo siempre se va a ir casi a lo comercial, porque pues las grandes empresas lo que quieren es vender. Y, o sea, está bien, pero es como algo, una comida que no tiene sabor, pero es como que para que te llenes la panza y no tengas hambre, ¿no? Pero no es toda una experiencia culinaria, ¿no? Ujú. Que vas a sentir. Claro. Entonces ya es, creo que más responsabilidad del consumidor de decidir qué es lo que él quiere consumir. Y al final yo creo que, digo, no sé qué piensen, pero al final yo creo que también le abre la puerta al creativo de poderse diferenciar de entre este mundo lleno de inteligencia artificial, ¿no? Porque ahora la batalla no es que hagas todo con IA, sino es hacerlo realmente tú y que de verdad entiendan que esto está hecho por una persona. Ujú. Yo creo que ahora la carrera va hacia este lado, ¿no? De el lado de la imperfección, ¿no? Lo veía en algunas cosas de hoy en día la gente lo que está buscando, tanto en la pintura, tanto en la música, tanto en todas las obras, es que pues esté hecha por una persona, ¿no? Porque pues tiene la imperfección al final de la persona. Cosa que la IA brinca y al final la IA no tiene sentimientos, ¿no?
Y es muy difícil plasmarle los sentimientos que uno está pensando en ese rato. Es complicado, ¿no? Se asemeja, mas no lo plasma igual, ¿no? Sí, sí, pues al final cada época del arte está condicionada a la tecnología que tenían en esos tiempos. En este caso, si yo hago una imagen que tengo pensada desde hace mucho tiempo, que hago bocetos, que hago prueba y error y la hago con inteligencia artificial, pues qué importa si la hice con Claro. inteligencia artificial, si, o sea, no, yo la hice. Pero lo que a lo mejor se alega mucho es que cómo vas a no hacer todo ese proceso de ir por capas y pues al final, por ejemplo, si yo hago en este caso la alfarería, si yo hago un vaso en el torno, en un torno eléctrico, es como si dijeran, pero ¿cómo no vas a usar un torno manual donde andas usando el pie? Claro. O sea, pues la tecnología viene a eso para facilitar más la vida, ¿no? Pero lo importante yo creo que lo que tú puedes aportar o cómo tú te puedes expresar a través del medio o los recursos que tú tienes, ¿no? Sí, sí, sí. Es como decir, oye, pues yo soy una persona que va a ser, no sé, voy a pasar esta tierra de acá hacia acá y me van a decir, oye, es que tú no utilizaste una carreta, no hiciste la rueda y no hiciste esto, entonces tu fuerza no vale porque lo moviste con una camioneta, ¿no? Ujú. Es como ese concepto, ¿no? El de, Que es lo ¿qué mismo. tanto esfuerzo le pones atrás a las cosas, ¿no? Que si nos vamos a la pregunta inicial es la gente que nos ve haciendo otro tipo de trabajo que según el arte, la comunicación, la música, no es un trabajo como no ven o sienten que no es un esfuerzo detrás, terminan diciendo, ¿por qué no te colocas en un trabajo de verdad, no? Porque no Ujú. ven el esfuerzo de un oficinista que tiene una persona y pues terminan diciendo, oye, ese no es un trabajo. Que al final de cuentas, yo recuerdo que también hubo un poco este dilema cuando inició todo esto, lo de las tabletas electrónicas para dibujar, que la gente de técnica de antigua era, o sea, es que si no lo estás usando con papel y lápiz, no es arte. Entonces, Ujú. esto, y al igual también en el lado industrial, cuando eran las revoluciones industriales, si no lo hacía un humano, no era un No buen era un buen trabajo, trabajo. y luego poco a Ujú. poco nos fuimos adaptando y pienso que va a ser lo mismo. Y me gustaría cambiar un poquito de rumbo porque se me estaba ocurriendo una pregunta. Quiero ver si la puedo formular bien. Ujú. Tomamos una obra de arte como con diferentes capas. Lo puede ser boceto, luego el lineado ya un poquito más preliminar, luego la pintura y luego los acabados. Me gustaría pensar en cuanto a vivencias, más que decir creencias, pero para lo que es Fred, tomando cada una de estas vivencias como una capa en lo que es la historia de tu vida o el arte de tu vida, ¿cuáles serían las capas que más resaltas de tu vida? Las vivencias, las historias que más te han marcado para que hoy hayas sido quien eres ahora. Ok. Bueno, yo creo que lo importante de cualquier pieza de arte es ya sea o ver cómo el artista se expresó o cómo es que, por ejemplo, se escucha la historia del artista que, no sé, se murió su familia y a través de, o sea, a través de ese contexto yo puedes apreciar una obra. Entonces lo importante es que el artista sepa de lo que quiere hablar para entonces expresarlo. Yo que no sé nada de política, ¿cómo puedo hacer una obra pública quejándome de algo que no sé? O sea, primero hay que investigar, primero tengo que empaparme para entonces cuando ya diga, ya tengo un panorama muy completo, entonces yo poder hacer algo para aportar a la sociedad. Entonces yo creo que lo que yo más puedo decir sí sé y sé el que puedo dar un punto valioso de perspectiva es todo el tema religioso. Todo este tema como a mí me apasiona mucho y creo que en lo personal es como lo más importante. Incluso casi invirtiendo la pirámide de Maslow, que muchas veces seguir los principios y las creencias y las convicciones de uno mismo es más importante y sobre todo someterse a la conciencia de uno, ¿no? Claro. Es más importante incluso
el comer o el respirar, ¿no? O sea, porque incluso dar la vida por esos principios y valores que uno tiene. Entonces, yo creo que todo este tema es como lo más importante y lo que yo más sé. Por eso es que la mayoría de piezas que hago, trato de implementar algo de eso, ¿no? Me gusta mucho esto que dices de la pirámide de Maslow invertida, porque me recuerda a las palabras de Jesús en la Biblia de que el reino de Dios va a ser al revés, donde la jerarquía va a ser al revés completamente donde el primero, el que quiera ser el primero allá, tiene Va a que ser ser el el último último. que hay, porque inclusive él mismo vino a servir. Y me gusta porque es verdad, o sea, la misma Biblia nos invita a que pues, aquellos que sigamos a Cristo, Cristo mismo lo dice, tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo y morir a nosotros mismos. Sí, Poner las prioridades, como tú lo dices, de cabeza al punto donde nuestra vida queda hasta el final. Nuestra integridad queda hasta al final. Nosotros confiamos en que Dios nos protegerá, pero y si no, como dijeron los amigos de Daniel, Dios sigue siendo Dios. claro. Y seguimos guiándonos por eso. Y me gusta porque últimamente yo también me he estado guiando un poco más con esto. Regresé a mi fe, inclusive Ricardo lo sabe. Un tiempo estuve medio reacio a compartir mi fe aquí en el podcast por la típica, no es que no sé qué vayan a decir y tal. Y poco a poco me fui librando de esas cadenas que yo mismo me puse y encuentras libertad detrás de todo eso. Y me gusta porque si bien esto es un medio artístico muy a lo ingeniero, muy con sistemas y muy lógico hasta cierto punto, yo puedo ver cómo estos principios se han ido moldeando las conversaciones. Y no me quiero imaginar qué tanto más pueden moldear lo que es ya pintura, lo que ya es, pues ahora sí, obras de arte ya más estructuradas, ya más, no quiero decir trabajadas, pero sí más con esta técnica, más con este conocimiento consciente de lo que se está haciendo. Me gustaría preguntarte, y pues tú lo mencionas, que es una parte principal y fundamental en tu vida. ¿Se puede saber por qué? ¿Desde siempre fue así? ¿O hubo un momento donde, como a mí me pasó, todo empezó a hacer clic y empezaste a ver hacia atrás y dijiste, ok, ves por aquí? Ok, principalmente yo al ser de la comunidad de la Carlota Adventista, pues ahí todo el mundo es creyente, ¿no? O al menos lo que se proyecta desde afuera, todo el mundo es creyente. Y cada persona que te topes en la calle, la mayoría va a ser creyente, ¿no? Entonces, no sé si llamarlo así porque a lo mejor no veo el panorama completo, pero como que inconsciente o conscientemente se hacía una presión para que tú te bautizaras, ¿no? Ujú. En este caso a los niños, ¿no? Yo tenía 10 años cuando dije, ok, me voy a bautizar. Pero ya hasta que entré a la carrera, yo creo que cuando terminé el primer año, es que ya tuve que irme a Estados Unidos a trabajar por primera vez para pagar la colegiatura. Y pues ahí pues es cambio de ambiente, no había nadie de mi familia, o sea, pasaron varias cosas, ¿no? Entonces ahí es cuando ya tuve que agarrarme de algo, ¿no? Principalmente, yo creo que el libro que más me cambió, un libro basado en la Biblia, es El deseado de todas las gentes, que es una biografía cronológica de toda la vida de Cristo, desde las profecías de su nacimiento hasta su ascendimiento después de su resurrección. Te cambia como que te da ese clic de, oh, ok, entonces ya entiendo lo que significa morir por mis pecados, porque antes solamente como que lo decías, pero no lo entendías, ¿no? Entonces fue leyendo ese libro que hice como ese clic diciendo, ok, ahora es cuando yo hubiera dicho, me quiero bautizar. Entonces a partir de ahí entendí la importancia de la espiritualidad y la religión en la vida de una persona. Y también me hizo, como se dice, enamorarse de Cristo. O sea, a partir de ahí tú dices, es que no me quiero alejar de Él, no me quiero, o sea, me quiero investigar,
en todos estos temas teológicos, estos temas arqueológicos, justamente por ese amor que tuviste con Él. Cuando ya entendiste el peso de la misión de Cristo aquí en la tierra, es cuando tú dices, wow. Es cuando totalmente la vida cambia y ya nunca la vuelves a ver de esa forma como la veías antes, ¿no? Precisamente hace tiempo tuvimos aquí a N1 Verso Eterno, Santiago, Sí, lo conoce. Claro. Bueno, él nos comentaba algo con lo que yo resueno muchísimo. Hay mucha gente en la iglesia que se dice creyente, pero no han tenido un encuentro verdadero con Cristo. Y sonará muy místico, pero la verdad, los que hemos tenido este encuentro, sabes, como tú lo dices, que tu vida ya no va a ser igual. Sabes que encontraste algo con tal fuerza y tal magnitud que te va a romper todo lo que es tu mundo que tú mismo construiste, pero no te va a dejar así. Te va a construir un mundo mejor. Te va a ayudar a construir cimientos sólidos y te va a ayudar a construir principios, moral, carácter, todo esto. Y ahora sí que vamos a los procesos del artista. Quizás hay momentos en donde nosotros como obra de arte no tenemos sentido, no tenemos idea de lo que está pasando con nosotros, pero nuestras creencias nos invitan a confiar y decir, bueno, el artista tiene la imagen completa, sabe qué está haciendo con mi vida, sabe cuál es el plan final de todo esto. Y a pesar de que yo no tenga idea, yo solo soy un lienzo, yo solo soy la arcilla. Tengo que dejarme llevar a que él pues, haga su obra. Y me gusta poder hablar de todo esto, sobre todo porque esto es hablarme a mí mismo, que muchas veces, inclusive nosotros, luchamos con esta idea de, oye, entonces, ¿qué está pasando? ¿En verdad esto tiene sentido? ¿En verdad esto tiene un final? Y volvemos bueno, tienes que confiar, pero se dice muy fácil, pero cuando estás en la tormenta, ahí es donde te quedas como que, bueno, ¿y cómo confío? O sea, muchas veces sé que estás aquí, pero no te veo. ¿Y cómo la hago para confiar? Hace tiempo vi una película que se está volviendo de mis favoritas rápidamente, que es la película de la historia de David. Y me gusta porque hay una canción que habla sobre el gran telar, haciendo referencia a que cada una de nuestras vidas es como un telar donde Dios está cosiendo, está tejiendo. Que cada hilo de nuestra historia es parte de una imagen completa al final. Y que muchas veces vamos a sentir que el hilo se tensa al punto de que se va a romper o que creemos que se va a romper. Pero tenemos que confiar que el gran artista tiene todo bajo control y que inclusive si te llegas a romper, él sabe cómo remendar la hebra. Y me gusta y hacia allá iba todo con esta plática porque tú nos mencionas este doble nudo. Y yo quiero llegar a preguntar, o sea, ¿cómo ha llegado a ser tu relación con Dios a través del arte? ¿Cómo ha llegado a ser tu visión de Dios a través del arte? Porque yo te puedo hablar de el Dios que yo conozco. Y al final de cuentas, cada quien tenemos una idea personal, una forma personal de conocer a Dios. Y me interesa saber cuál es esa forma para ti. Totalmente. Bueno, yo he hecho anteriormente, es una exposición que nos piden para titulación. A cada alumno que se quiere egresar de artes visuales se dice, tienes tú que producir suficientes obras para llenar la galería que está en la escuela. Mayormente, pues es común que el artista hable de sí mismo, porque, o sea, el artista, como dijimos antes, debe hablar de algo que él conoce. Qué mejor uno que uno mismo, ¿no? Pero en mi caso, yo decidí hablar, en este caso, de la vida y muerte de Jesús, más que nada desde la traición de Judas, el beso, hasta el descendimiento de la cruz. Cuando uno está haciendo esas figuras religiosas, puede uno como a veces sentir cómo incluso Dios está obrando a través tuya, porque estás haciendo un medio para que alguien pueda volver a pensar en Él, ¿no? En este caso, yo pensaba en las cientos de personas que vendrían a la exposición por pues, un requisito académico que se llama legado cultural, que o sea, debes ir a X eventos culturales para tener la nota, ¿no?
Y como era el penúltimo que había en el semestre, pues se iba a llenar más. Entonces, ya después que vino la gente y me comentaban, ya después de haber acabado la exposición, que, o sea, es como si algo más estuviera ahí. ¿Por qué? Porque se está tratando un tema que es como, por así decirlo, superior, ¿no? A incluso uno mismo, incluso superior a yo como artista. Entonces, para mí ha sido tan influyente, tan importante en este caso, este encuentro con Dios, que, o sea, me siento tan feliz que, o sea, quiero compartir esa felicidad al resto, porque, o sea, quiero que todo el mundo sienta la misma felicidad que yo, ¿no? Entonces, por eso quiero meter siempre o siempre que se pueda este tema para compartirlo a todos los que se puedan, ¿no? Me gusta mucho y resueno mucho con esto de se siente que hay algo más grande. Y muchas veces yo se lo he dicho a Ricardo. Yo he tenido varias veces el deseo de decir, ¿sabes qué? Dios, si ya no quieres que haga el podcast, dime y lo termino, lo corto de tajo y me voy para otro lado. O sea, no pasa nada. Y le digo a Ricardo, y cada vez que oro, cada vez que tengo esta duda, la siguiente conversación que tengo es de las mejores que he tenido y sé que Dios está ahí. Y Ricardo también, o sea, le doy muchas gracias porque cuando yo venía de que no, es que cómo voy a compartir mi fe, no quiero ser intrusivo, no quiero ser tal, y luego fue como que no, espérate, es un regalo que se me dio, pero no se me dio para quedármelo yo. Es un regalo que se me dio para que se compartiera con los demás. Y me encanta porque poco a poco he estado también intentando cambiar mi forma de ver la vida, de intentar ver a Dios en todas partes. Y poco a poco se va consiguiendo. De hecho, yo le decía a Ricardo de la grabación pasada, cuando llegué a este estudio, me daba malas impresiones, o sea, me inquietaba. Y poco a poco fue como que, mira, o sea, hay naturaleza, veo a Dios en la naturaleza. Poco a poco he visto cómo ha ido cambiando inclusive el entorno del estudio, porque ahora podrás ver, si buscas aquí, hay versículos puestos en algunos lugares y antes había más de temas de declaración y de manifestación y yo como que, ok, bueno, se ha estado cambiando un poco. Y volvemos a los procesos. Yo creo, y le digo a Ricardo, es increíble todo lo que tienes que ver hacia atrás y decir, son ridículas las cosas que se tuvieron que alinear para que hoy estemos hablando nosotros aquí. Sin embargo, se alinearon. Sin embargo, estaban trazadas para que así sucediera. Cosas como errores que yo vi en mi vida, de decir, gasté 5 años en 2 carreras diferentes que no terminé para venir a terminar a la UT, que yo decía despectivamente, vine a terminar a la UT. Y después me doy cuenta que gracias a que estuve en la UT tuve una pareja que me enseñó mucho, gracias a que estuve en la UT pude conocer a Ricardo y pudimos tener este proyecto, gracias a que perdí ese tiempo para mí, Dios lo trabajó y lo moldeó y dijo, bueno, hay algo más que se está escribiendo y ahora estamos aquí teniendo esta conversación. Claro. Me gusta porque al final de cuentas me estás haciendo ver a Dios como este gran artista que Él es, donde su firma está en todas partes, inclusive si tú le das permiso de que te enseñe, te va a enseñar cosas, las más mínima cosa, cómo está planeada y pensada para que tú llegues a un lugar. Claro. Para que nosotros tengamos esta conversación. A lo mejor a alguien ahí atrás le está sirviendo esta conversación, que así, esperemos que así sea. Pero es increíble y me está rompiendo todo lo que es la mentalidad de ingeniero, porque para mí todo tiene que salir perfecto y si no sale perfecto, es que algo estoy haciendo mal. Pero me está gustando que ahora como artista estás abriendo en mí la idea de es que no todo tiene que salir perfecto. Es que tú no eres el que está pintando tu historia. Tú eres un lienzo. Hay alguien más grande, con mejor visión. Está este artista que lleva con este boceto y con este plan perfecto desde hace millones de años, que todo lo está bajo su control. Y me gusta porque
poquito a poquito este podcast nos ha ido llevando a tener estas conversaciones. Sí. Cuando nosotros hablábamos de superación, nos ha ido llevando a tener estas conversaciones. Y creo que voy a terminar rápido porque se está acabando la memoria de esta, ¿no? Pila, ¿no? O memoria. Creo que, no sé, algo se está acabando. Entonces, tal vez se está acabando. ¿Cuánto tiempo hay? No Eh, sé, ahorita vamos a esperar, dale, adelante. Me gusta todo esto porque, repito, si le damos permiso a Dios a entrar a nuestras conversaciones, Dios se hace presente y Dios nos encamina con gente con la que debemos de conectar. Y no sé si quieras decir algo más, quiero darte un pequeño momento para que tú hables si quieres comentar algo, lo que sea. Y si no, después pasamos a las preguntas que nosotros... Yo tenía unas que preguntarte. Dale, dale. Principal, al cabo todavía hay tiempo. Estaba que yo tengo una pregunta y se cortó. Cuando no estás inspirado, ¿cómo te inspiras? O sea, ¿cómo le haces para decir? Porque quiero pensar que hay un momento donde dices, no tengo tantas ganas de hacer. ¿Cómo le haces? Sí, pues así como es el cerebro o la parte del cerebro de la creatividad es como un motor. Si no está encendido, si no está trabajando, pues tú tienes que dar algún empujoncito para que entonces ya empiece otra vez a arrancar solo, ¿no? Entonces, cuando uno está bloqueado, normalmente primero, si hay algo que está estresándolo o que no le permite trabajar con normalidad, pues aislarse, o al menos apartarlo un momento. Puede servir ya sea salir a caminar, buscar inspiración en alguna parte, pero eso es algo importante que se tiene como estigmatizado de que estás caminando y de repente te llega una inspiración, que sí pasa, pero o sea, no siempre es así. Muchas veces es de que tomas una idea y va evolucionando tanto de que, ok, le cambio, pero ya uno produciendo, ya sea dibujando, ya trabajando con el material, que al final esa idea inicial, pues queda un pedacito así, pero pues la idea la fuiste aterrizando, la fuiste madurando, la fuiste trabajando, salió algo totalmente diferente a lo que tú querías originalmente, pero al final sigue siendo una muy buena obra. Pero el chiste es no quedarnos pensando en, a ver, o sea, sirve, pero si no hay nada, ponte a dibujar. En mi caso, agarro arcillo o plastilina y me pongo a hacer algo, o sea, y ahí ya, activando, y haciendo conexión lo que es cerebro y manos, ya puedo trabajar mejor, o sea, ya como por así decirlo, hacerlo sobre la marcha, entre comillas. Eso es como que la máxima técnica para salirte de Para ese salir de ese bloqueo. bloqueo, ¿no? Ujú. Aunque no bueno, lo decía ¿cómo se llamaba? Daniel. ¿Cómo se- ¿Aviv? No digo... Sí, Dani. Bueno, la persona que Sí, trajimos, que es escritor teatral, decía, pues, le hice esta misma pregunta, ¿cómo te sientes? Cuando no estás inspirado, dices que aún así, aunque abra la libreta y no escriba nada, con el simplemente hecho de estar ahí con la pluma, puede salir algo. Dice, todo el tiempo tienes que estar haciendo ejercicio, como cuando haces ejercicio. Dice, todo el tiempo tienes que estar haciéndolo y sobre eso llega. No es Claro. como que de repente estás acostado, que si pasa, dice, te llega la inspiración y te empiezas a escribir, ¿no? Sí, es como cuando un carro se para y, o Sí. sea, y le tienes que empujar para que entonces arranque. Es eso. Pero Carros estándar. sí, Estándar, pero estándar, todos pensamos estándar. eso, ¿no? No sé si fue parte de las películas que de repente el artista era una persona que se inspiraba en una parte de su vida y de ahí hace una super obra, ¿no? Que, o sea, sí pasa, pero mayormente no. Quiero preguntar, siguiendo con esta pregunta, todo el mundo tenemos nuestras altas y nuestras bajas. Y a nosotros nos ha pasado, ya lo expuse, que hemos tenido nuestro momento de decir, bueno, tiro la toalla. Tanto con la fe como con el arte. ¿Has tenido estos momentos de decir, bueno, y si hasta aquí? O sea, si doy vuelta atrás, o si dejo este camino. Y si sí,
¿Cómo has lidiado con estos pensamientos, con estas barreras que de repente nos enfrentamos? Claro, a nivel de lo que es profesional y también académico, mientras era estudiante, tanto hablando espiritual como artísticamente, siempre hay esas bajas, pero son al final esas bajas más feas las que terminan moldeando el carácter y las que te terminan subiendo. O sea, no recuperaste de donde estabas, o sea, subiste hasta donde no te imaginabas. Sí me ha pasado muchas veces como artista que, o sea, pruebo a lo mejor una técnica nueva que no conocía y, o sea, y a fallar, a lo mejor eso no es para mí, pero pues a uno se le olvida, o sea, no vas a dominar algo porque lo intentaste un día, una semana, incluso un mes o varios meses, o sea, los expertos llevan toda la vida haciendo lo mismo. Entonces, son esas bajas las que al final te terminan impulsando muchísimo más que lo que uno esperaba. Y entonces, si en primer año yo quería lograr hacer alguien con X características y demás, en segundo, o sea, entre primero y segundo, no sé, pasaron muchas cosas, pero ahora quería aspirar a hacer muchísimo más porque esas bajas son las que me ayudaron a crecer y entonces al ya crecer, pues las metas también crecen. Entonces así es como yo también imagino que Dios es que usa estas situaciones difíciles para impulsarnos más y hacernos crecer como personas, así como se dice en la alegoría que el oro ocupa calor para purificarse y quitar las impurezas. Así también estas situaciones difíciles son ese calor insoportable, pero que al final son las que nos pulen. Claro, claro, hermano. Y justamente ahorita trae Fred su laptop, igual lo vamos a poner ahí, lo vamos a poner en pantalla, porque parte de las obras que ha hecho, una de ellas que fue recientemente, y la vamos a poner aquí. Ojalá que parezca que me acuerde de ponerla. Pero una de las obras que hizo junto a su grupo también, ¿verdad? Fue primero la del mural que está rumbo a Monterrey, aquí a las afueras de Montemorelos. Esa Ujú. es una de las obras que hicieron, no sé si por parte de tu escuela o fueron un grupo de pintores o de artistas que hicieron esa obra, que está a las afueras, que por ahí la van a estar viendo cada que vayan para allá. Y Claro. qué onda con esa obra? O sea, ¿de dónde sale esta idea de...? Bueno, lo que es la conceptualización es original de Cianya Gómez, la esposa de Nuno, Ah, mira. y de la maestra Diana, que también artista. Y entonces los artistas que fuimos a apoyar fuimos yo y otro colega ya, que se llama Diego Flores, que igual originario de aquí, de Montemorelos. Eso más la mano de obra, ¿no? O sea, gente que a lo mejor no tiene la formación nuestra, pero o sea, cualquier persona puede decir, pinta este cuadro de naranja, ¿no? Aquí está el color, píntalo. O sea, Sí, también claro. con todo ese apoyo, pues municipio quería hacer algo en conmemoración del Mundial, ¿no? Entonces, al tener contacto con la profesora Cianya, pues ella accedió y justo había pedido sus vacaciones. Entonces, pues a ella le encanta todo esto, así que se lanzó e igualmente nos invitó y fuimos a apoyar, ¿no? Y pues fue duro, fueron 2 semanas y media, creo, de levantarnos a las 4 de la mañana para estar listos a las 6 de la mañana y estar allá a 6:15, 6:30, a veces más, a veces menos, ¿no? Pero el chiste es avanzar lo más posible antes Llega porque era un de que el calor, sol ¿no? llegue, ¿no? Nos apoyaba tránsito poniendo una patrulla para que los carros bajaran. También iba Protección Civil a ayudarnos con las líneas de vida mientras nos poníamos los arneses cuando más arriba, que pues creo que es conocido el que apareció en Facebook de que jóvenes de la Universidad de Montemorelos Sí, están sí, sin sí. protección ni nada. Justo fue el último día que ya estábamos terminando
y solo ese día no estuvo ni la patrulla ni protección civil porque tenían otras cosas que hacer. Sí, claro. Pero no, o sea, aclarando, o sea, protección sí hubo. Todas las medidas se tomaron en cuenta. Pero pues al final se tuvo que ir adaptando un poco lo que es el diseño original para ajustarnos al tiempo también. Porque, o sea, es un muro gigantesco de más de 400 metros cuadrados. De punta a punta son más de 100 metros. O sea, te echas unos 2 minutos o 3 minutos caminando. Un poco menos, ¿no? Pero, o sea, es gigantesco. Y pues gracias a Dios no hubo ningún accidente ni nada y se logró completar. Sí, 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 que es muy visible al momento de ir. Y nos estabas comentando que traes también una exposición, ¿verdad? Que pronto se va a hacer. No sé si lo quieres mostrar o quieres que lo veamos aquí. Bueno, Para que también porque justamente estábamos ahorita, Luis nos dice, oye, me da curiosidad ya saber qué tipo de obras es la que estás haciendo, así que no sé si bueno, quieres que veamos aquí y nos las expliques un poco cuál es parte de la idea, hermano, o sea, esta exposición ya se hizo en la Galería Eleanor Jackson, en la Escuela de Artes y Comunicación, pero se planea que a inicios o mediados de agosto va a estar exhibida en el Museo Valle del Pilón. ok, Entonces va a estar abierto para cualquier interesado que quiera ingresar y no habrá recorrido como tal, porque pues, no puedo estar yo ahí siempre, pero pues también es parte que el espectador tenga una experiencia propia, ¿no? ok, Porque es una exposición ambientada. El concepto de esta exposición se llama Catarsis Crucis, tomando el concepto de catarsis y vía crucis, tomando un poco de esos elementos, fusionándolos para así yo, al hacer estas obras, hacer esa catarsis, ¿no? De tener tantas experiencias y tanto amor, como decíamos con Luis, acumulado que ya no se puede contener más y pues explota y da como resultado estas obras. Y pues del Vía Crucis porque está dividido por fases y pues trata de las últimas horas de Jesús antes de morir. Va desde lo que es el beso de Judas hasta negación de Pedro, eh, elección entre Jesús y Barrabás, la flagelación, cuando dice Pilato, he aquí el hombre, cuando lo muestra, el camino hacia la cruz, el clavar la mano hacia la cruz, una alegoría del Cordero de Dios, el momento del consumado es, que creo que es para mí de los momentos más importantes en toda la vida espiritual cristiana. Y también haciendo ese guiño a lo que es el arte, eh, pues dando esta inspiración de la Piedad de Miguel Ángel, que yo creo que es de los mayores artistas que han existido en la historia, ¿no? Y creo que es de sus obras más famosas. Entonces, también al formar parte de este camino, también la quise incluir. Y al final creo que fue como la cereza del pastel porque creo que técnicamente es la más compleja, ¿no? ¿cuánto te llevó esta obra? ¿Cuánto tiempo? Pues tiene que ver todo con que yo tengo que producir las obras principalmente, conseguir los materiales. Eso también implica conseguir los fondos para tener los materiales. La idea, al ser esculturas de 60 centímetros hasta casi metro y medio, pues hay que hacer maquetas primero. Entonces todo eso, la identidad visual, o sea, también los posts de Instagram, todo eso, desde diciembre hasta enero, febrero, marzo, abril, hasta abril, 5 meses. 5 meses de planeación y producción. Me interesa tu experiencia al hacer la obra. Porque yo como creyente la veo y me está impactando en el momento. Ujú. No me quiero imaginar tú al momento de estar... Hablemos de este en particular. Ujú. Del momento de estar esculpiendo este momento donde están bajando a Jesús de la cruz.
¿Cómo fue vivir todo este proceso? O sea, porque vuelvo a lo mismo. A mí me está impactando. Tú como artista, ¿cómo lo viviste? Para mí, la verdad, todo el proceso desde planeación hasta incluso al final al montaje de las obras en la galería fue un proceso sumamente bello. Todo incluyó que tuviera que volver a repasar detalladamente toda esta escena desde de las últimas horas de Cristo, analizando varias opiniones arqueológicas, varias opiniones teológicas también, porque cada obra también tiene su propio trasfondo teológico, ¿no? También inspirándome en otras obras similares que han abordado el mismo tema, pero sobre todo algo que me ayudó mucho es la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que, o sea, lo que es la película y también su música, que o sea, se nota que está ambientada y pensada para una escena, una historia de este tipo, ¿no? De hecho, en la exposición usé varias soundtracks de la película de La Pasión de Cristo para los recorridos, porque, o sea, se siente no solo en la imagen, sino también auditivamente y al final le creas una atmósfera de, o sea, algo importante a nivel, en este caso, universal, está pasando, ¿no? Me gusta. Y haces referencia a la Pasión de Cristo. Me recuerda un comentario que leí hace tiempo, que escuché hace tiempo, que decía Cristo hubiera pagado lo que fuera porque lo hubiera tratado como la Pasión de Cristo. Que la verdad lo que hemos visto y conocido, las imágenes que tenemos de cómo le fue a Cristo en la cruz, no es nada comparado a lo como se describe en la Biblia. Uh-huh. Y ahora me gustaría ver la otra parte. Como tú dices, este switch se puede prender y apagar. No te estoy preguntando ahora como artista, sino como persona, como creyente. ¿Qué te hace? ¿Cómo viviste el recrear esta imagen? El recrear esta escena, inclusive al estar tan en contacto con esta escena. Claro, pues fue algo muy fuerte porque es vivir o recrear esa escena en tu cabeza una y otra vez, a tal punto que, o sea, ya no te puedes olvidar de ello, ¿no? A lo mejor tú ves La Pasión de Cristo una vez, dos veces y pues dices, ah, sí, La Pasión de Cristo. Pero yo al analizar, ver otras obras similares en mi vida espiritual, o sea, afecta, ¿no? Porque cada vez que se hable de lo que es la pasión de Cristo, sus últimas horas, vas a volver a tener esos recuerdos que ya tienes grabados en tu mente y tienes más amplitud del panorama, o sea, cada vez que se diga la muerte de Cristo, en vez de solamente que te entre por un oído y salga por el otro, viene todo ese peso de sufrimiento físico, sufrimiento mental y espiritual, todo lo que estaba en juego al momento de hacer este sacrificio. O sea, te permite comprender, aunque sea un poquito más, porque siempre se puede aprender más, ¿no? Todo este contexto que hay detrás. Y al final yo creo que resulta en que, pues, valores este sacrificio y digas, este sacrificio, al menos en mí, no va a ser en vano, ¿no? Entonces, tú quieres mejorar como persona, tú quieres, aunque sea tratar de mejorar un poquito, en ayudar en lo que puedas a otras personas, ¿no? O sea, para mí es como, personalmente, es el impacto que ha tenido para mí hacer esta exposición. Oh, ¿cuándo va a estar la exposición también para que la gente que se está viendo? ¿Qué fechas? Todavía no hay fechas. Si no, Bueno, no hay problema, le vamos aún poniendo. no hay fechas exactas, pero a principios, mediados de agosto va a ser Perfecto. va a ser una exposición corta de unas 2 semanas más o menos,
porque se está buscando meter a unas subastas de arte Ah, ok, qué para que chido. pues coleccionistas interesados puedan comprar algunas de las obras. Qué buena onda, eh. Oye, qué chido, eh, ¿qué te parece, hermano, si ya vamos a las preguntas? Nos gusta hacer 2 preguntas al final. Yo últimamente me he estado guiando mucho por el lado sentimental. Me Ujú. gusta invitar a los invitados a decir, imagina que estás enfrente de un espejo. Ujú. Y en lugar de ver el reflejo actual en ese espejo, lo que ves es a este este niño interno que todos tenemos, que te está viendo. Está viendo hasta dónde has llegado, está viendo lo que has hecho, está viendo tu vida actual. Y de repente salen palabras de ese reflejo hacia ti. ¿Qué te diría el niño al ver hasta dónde has llegado? Wow. Pues tanto a nivel lo que he alcanzado, lo que he vivido personalmente, experiencias familiares, experiencias amistosas. Yo creo que primero se sorprendería de todo lo que ha pasado, que luego uno ni se imagina ni si le hubiera pasado por la cabeza. Este, Tal vez estaría un poco renuente, porque, o sea, no, neta, no has vivido eso. Pero creo que estaría satisfecho en que he podido mejorar cosas que en su momento decía, no, es que yo soy así, no tengo remedio, yo soy un caso perdido y que al final he podido superar. Eh, y creo que va a estar feliz que, a pesar de que aún queda mucho trayecto por recorrer, va a saber que yo estoy dispuesto, este, rigiéndome en cuanto a mis principios morales y éticos, a hacer todo lo que esté en mis manos para alcanzar mis metas. Qué buena onda. Y la otra pregunta, hermano, es, mira, nosotros, Luis y yo platicamos mucho y Ujú. nosotros decimos, oye Luis, ¿no te imaginas las personas que han de estar platicando sobre, oye, ¿viste el video de No les con extraños? ¿Cuánta gente no nos ha escuchado en sus mesas o ha debatido alguna de las cosas que hemos hablado? Y principalmente quiero que veas esa cámara que créeme que hay muchas personas ahí que están viendo esto y que principalmente, ya sea que vayan a ver el video largo o vayan a ver un clip, va a haber mucha gente viéndonos. Y quiero que con esta cámara, principalmente viéndola, les des un consejo. ¿Te parece? Un consejo ya sea como artista, vamos a ponerlo al joven que quiere ser artista, hermano. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Wow. Pues primero yo le daría muchísimos consejos, o sea, son muchísimas cosas que hay que aprender, ¿no? Pero a lo mejor, sintetizándolo, ayuda más que nada a los artistas, pero creo que también puede aplicar a cualquier tipo de situación, e independientemente de las creencias religiosas de cada persona que nos esté viendo, sigan el ejemplo de Cristo. Este, Al ustedes estudiar la vida de Cristo, pueden ver cómo Él tuvo prácticamente vida intachable, de hecho, totalmente una vida intachable. Siempre, a pesar de que reprendía, por ejemplo, a los fariseos, siempre amó a sus enemigos. Él nunca sintió algún resentimiento, alguna envidia, o probablemente tuvo indicios de sentir, o sea, al final es algo físico que no se puede controlar, pero o sea, no lo llevó más allá. Entonces, siempre tener a alguien, ya sea a Dios o a alguien en que puedan confiar y que tengan a alguien que puedan tener como ese impulsador o ese inspirador, ¿no? Para seguir adelante a pesar de las situaciones. Ya sea un familiar, de que todo esto lo hago pues para apoyarlo económicamente, para dar una vida mejor. En mi caso, y creo que puedo decir también en el caso
de Luis, que tenemos a Dios que nos inspira a ser mejor persona cada día, a seguir también mejorando como profesionales, y sobre todo, pues, aunque sea aportar un granito a la sociedad. Sí, hermano. Muchísimas gracias, Fred. De verdad, nosotros encantados. Ojalá y pueda haber una segunda parte, incluso que ya después de que incluso ya pongas tu obra, ya platiquemos de nuevo. Gracias por el tiempo, hermano. Nosotros disfrutamos mucho estas pláticas. Créeme que siempre que hablamos de estos temas, principalmente el arte, todo lo que íbamos hablando, Dios, todo lo que hablamos nos encanta mucho. Y fue una plática muy amena y muchísimas gracias, invitado las veces que quieras, hermano. Gracias. Igualmente, gracias por la invitación. Y yo creo que debería haber segunda hasta tercera parte porque Sí. artísticamente y espiritualmente yo creo que hay muchísimo más por hablar y que quedó pendiente. Claro, que sí. estás invitado, las puertas están abiertas, ya lo dije anteriormente, no tenemos tiempos, pero las puertas están abiertas. Y nada, muchas gracias, yo también me voy muy agradecido con esta conversación. Ya lo dije, perspectivas nuevas que se están aprendiendo. Y para todos aquellos que nos escucharon, si llegaron hasta aquí, dejen un like, compartan. Sabes que no hacemos mucho esto, pero bueno, nos pueden encontrar en redes sociales, en donde quieran. Y pues nada, dejen abajo sus comentarios, qué quieren que hablemos, Sí. qué les pareció la conversación, mándeselo a alguien que crean que les sirvió o les servirá. Y pues nada. Pendientes, porque traemos nuevas dinámicas y traemos una nueva sección que queremos proponerles principalmente y que vamos a traer a varios invitados que ya hemos tenido acá y los vamos a poner a hacer algo nuevo. Así que pues, muy atentos por ahí y pues muchas gracias, extraños. Y pues listo.